yo creo que la única manera de romper la dinámica de la violencia es invitar al otro a tu mundo. Yo soy una mujer inmigrante, bisexual, o sea, tengo una serie de connotaciones por las que en algunos momentos también se ha ejercido una violencia muy explícita. Y yo creo que lo que tienes que hacer en ese momento no es decir, ¿por qué la otra? Mira lo que me dice, por favor, vamos a atacarlo todo. Yo siempre digo que cuando alguien te está gritando, abrázalo. No te va a poder seguir gritando. Ven, te invito a que veas mi espacio, mi mundo, y ya tú valorarás si esta persona que te es tan ajena, que te es tan difícil de comprender, es tan difícil realmente de comprender. Cuando me voy de Cuba, yo en realidad me fui muy saturada, pero en el momento en que estás ahí, lo que tú entiendes es lo que te está agrediendo directamente, y el sistema, como está por debajo, es subyacente, pues tú no comprendes todas las dinámicas que ocurren. Y yo recuerdo que yo, por ejemplo, entendía muy bien que el sistema era una basura, entendía muy bien todas las violencias ejercidas desde ahí, pero lo que terminó acabándose con mi estabilidad emocional y con mi supervivencia dentro fue la gente. La gente, yo me fui haciendo un rechazo absoluto a la gente. Y era sobre todo por el nivel de enajenación tan grande que había con la gente, el nivel de violencia replicada. El problema es que la miseria genera miseria humana, miseria económica genera miseria humana, la violencia genera violencia. O sea, a mí me están violentando, me están dando palos, genera una serie de violencias de las cuales después ya no logro desligar una cosa de la otra. Esta cosa que tenemos nosotros, que es el bullying, es como el bullying, que es parte del choteo, que es parte de la cultura habitual, porque del gobierno te podías esperar siempre lo malo. Ese chantaje, la presión en el trabajo, la vigilancia. Ya yo en aquel momento trabajaba para una editorial aquí en España que publicaba autores prohibidos en Cuba. O sea, ya yo no esperaba, a mis jefes le hicieron la vida imposible allí, les quitaron cargas, se llevaron presos a un vendedor de nuestro en la feria. Mi primer libro publicado se censura en Cuba, junto con María Matienzo, con Joel Suárez. Era una lista. El divorcio empieza a partir de ahí, empieza a partir de las toxicidades familiares que están totalmente normalizadas, empieza a partir de un machismo que está muy, muy normalizado. Me criaron mis abuelos, tienen 2 hijos varones y por supuesto le toca a la nieta, porque es la hembra, eso está, los demás, todo el mundo se desentendió, todo el mundo se fue y dale, ocúpate. Yo he sido una cuidadora, tengo 30 años y yo no he hecho nada. Estudiar, trabajar y cuidar, se acabó, o sea, y ocuparme de... Entonces hay un punto de violencia que se ejerce desde ahí todo el tiempo que ya llega un momento que no puedes más. Volaré. Me fui por Italia. Aquellos paquetes turísticos que activaron en una etapa que duró muy poco, porque como se quedaba todo el mundo, enseguida los desactivaron. Entonces, en mi caso afloró una rabia muy grande de entender un montón de fenómenos, de entender que ese país podía haberse reconducido hacia otra parte, de entender que toda la violencia que había recibido que habían recibido mis amigos, que había recibido mi familia, desde múltiples lugares, podía no haber sido así, tan solo con unos mínimos de preocupación en el otro, tan solo con pensar un país para la gente. Un país es su gente, gente mejor, peor, más torcida, gente pro sistema, gente contra sistema, que por eso me atacan mucho también. Hay muchos funcionarios dentro del sistema que son excelentes seres humanos y son víctimas del sistema, unos conscientes y otros de manera inconsciente. Y el problema con los conscientes es en qué medida son unos conscientes convencidos que no atacan a otros seres humanos o en qué medida son cómplices y partícipes de la violencia hacia otro ser humano. Yo me fui de Cuba siendo profundamente infeliz y rechazando profundamente todo lo que había a mi alrededor. Y cuando llegué aquí y empecé a entender todo esto, la rabia me permitió volver a quererme como cubana. Yo recuperé mi conciencia como cubana y la del resto de los cubanos como yo, y ese amor que yo había perdido al tomar conciencia de qué es lo que había estado mal, de dónde estaba el germen, de dónde estaba torcido todo, para que la gente que me violentaba, yo entender que me estaban violentando porque eran víctimas. Un fuerte tornado azotó este lunes de madrugada la capital cubana, dejando al menos 3 personas muertas y más de 170 heridas. Tratan de recuperar algo de valor entre los escombros, pero las pérdidas causadas por el paso del tornado Rabo de Nube en La Habana son incalculables. El tornado sí fue un antes y un después, sobre todo para organizarnos, al menos aquí en Madrid, como comunidad.
Y porque ¿qué hacemos? Y ahora casualidad que éramos muchos pensando qué hacemos. Y entonces ahí cuando nos pusimos a conversar, y entonces la misma duda que tenía yo de qué podemos hacer, la tenían amigas mías en otros lugares del mundo, y entonces ahí nos coordinamos. Hicimos un gran concierto con un montón de trovadores cubanos aquí en Madrid, y todo lo que se recaudó de la entrada se mandó para Cuba y se repartió entre varias familias para reconstruir sobre todo los techos. Unas familias se habían quedado sin techo completamente, habían ancianos, habían niños en casi todas, y se mandó para reconstruir paredes y techos. Y eso fue lo primero que hicimos como grupo. Y a partir de ahí ya se creó un vínculo de quiénes son aquellas personas que están dispuestos a preocuparse por el otro, empatizar por el otro aunque no lo conozcan, quitarse lo poco que tienen, porque la mayoría de las personas que han contribuido son personas que no viven bien en este país. Cubano de Madrid, organizado por Maciel Rubio, muchas gracias por el donativo. Esto nos va a ayudar a mí, a mi familia, a mis amistades. Muchas gracias, no nos olviden. Yo recuerdo que la primera persona que ayudé era un amigo que tenía una colitis ulcerosa, llevaba 3 meses tirado en una cama, hecho un monstruo, inflamado, no podía hacer nada, un bailarín, y era uno de mis mejores amigos. Y claro, los medicamentos le había llegado al hospital, no, usted tiene esto, lo mandaron para la casa, en 3 meses no lo atendieron, eso fue creciendo hasta que le llegó al estómago, o sea, y vete a ver si aparece. Ya habían pasado 3 meses ya que no aparecía. Entonces empezamos a encontrar la prima, empezamos a organizar no sé qué. Y ahí nos enteramos que existe una cosa en farmacias que se llama Puntos Sigre. Puntos Sigre son unas cajas donde todos los medicamentos que se compran y ya no sé porque el familiar murió, porque ya no lo usa, porque le sobró del tratamiento, se devuelven. Esto generalmente no se debe botar, tú lo tienes que devolver ahí. Todo eso lo ponen en unas cajas, o cuando el medicamento le falta a lo mejor 3-4 meses para vencerse. O sea, todo eso se pone ahí en esas cajas. Y todas esas cajas se donan. Empezamos a preguntar farmacia por farmacia y empezamos a crear una fidelidad con las farmacias que cuando tenían una caja completa nos avisaban. Cuando llegó a Marisabel a nuestra vida, que fue junto con Katia, que aquello fue como un antes y un después, era porque ella me seguía y iba viendo todo. Ella y Katia me seguían y en algún momento se aparecen a mi casa. Aparece Katy y dice, voy a traer a Mari, que está loca por conocerte. Y entonces eso fue un antes y un después porque Mari evidentemente tiene una serie de amistades dentro del medio, de gente que es conocida y tal. Y entonces ahí apareció que Marisabel habló con Itziar, con Paco León, o sea, había una red muy grande de gente, oye, que hay que ayudar con esto. ¿Tú crees? Y gente que pone la cara enseguida, viene todo el mundo y les da de todo. Más o menos así fue creciendo. Empezamos solo 3 mujeres y aquello terminó en una iglesia, porque además el párroco de la Iglesia Anglicana de Madrid, que también es cubano, que se llama Aloisi Busquet y es de las mejores personas que yo he conocido en mi vida, me encuentra en una manifestación porque él se manifestaba también en las mismas cosas que yo. Y en algún momento me dice, ¿yo te puedo dar un abrazo? Yo sí, como no, me da un abrazo y me dice, me saca una llave y me dice, esta es la llave de la Iglesia Anglicana de Madrid, cógela. Y me dice, a partir de mañana es tu casa, tú puedes hacer ahí lo que... Te recojo en mi furgo para llevarlo todo. Nosotros empezamos mucho antes de la COVID. ¿Por qué? Porque el déficit de medicamentos estaba desde mucho antes de la COVID. Cada vez que dicen, no, porque esto es con la COVID. No, con la COVID ustedes porque todo el mundo empezó a alarmarse con la COVID. Pero nosotros estábamos desde mucho antes, porque no había nada. Los asmáticos que hacían 1000 años que no tenían un salbutamol, la gente para la presión hacía 1000 años que no veía nada, los de Alzheimer y los de Parkinson hacía casi 1 año que no recibían la medicación y todos estaban muy deteriorados. Insumos, por ejemplo, para los niños con parálisis cerebral, esperaban que muriera un niño para quitar las sondas de alimentación, no sé qué, y ponérsela a otro. O sea, cosas así totalmente alucinantes, que tú dices, esto no puede estar pasando, y había muchos viejitos muriendo, sobre todo en la primera etapa, en la que ellos decían que no había COVID. Empezamos a pedir que por favor dejaran entrar en ayuda humanitaria, dejaran entrar comida, aseo y medicina. ¿Por qué? Si no tienen aseo, la gente va a seguir enfermando. Y lo otro es que se nos morían muchos pacientes porque llegaban anémicos y desnutridos. 2 días antes del 11 de julio, yo colapsé. Fue porque se nos murió, en ese mismo día se nos habían muerto no sé cuántos niños. De los que nosotros teníamos conocimiento en la lista de las peticiones. El primer caso cayó por la mañana, 2 horas después cayó otro. Fue así como, ya yo estaba muy colapsada, estábamos pidiendo lo de una intervención militar y ya yo empecé. Me acuerdo que puse una cosa que fue en mayúscula, por ahí debe estar, que se compartió yo no sé qué cantidad de veces. Yo puse en una publicación que pues, la gente se nos muere. Y empecé a explicar de qué se nos moría. Se nos mueren de esto, se nos mueren. Hubo una vez en una reunión que me dijeron, porque casi que provocaste el 11 de julio. No es imposible que yo haya provocado el 11 de julio. Lo que pasa es que yo era parte de la situación que estaba extremadamente caldeada. Soy de un país donde amigas, familiares y conocidos perdieron la vida en el mar, en la selva, intentando huir de la única forma en que pueden hacerlo. Un país de migrantes. Soy de un país donde
inmigrante legal. Soy de un país donde puedes ser un inmigrante ilegal de tu propia patria y puedes ser deportado dentro del territorio nacional. Soy de un país donde un profesional de la salud o del deporte que decide irse a trabajar definitivamente a otro país es considerado un desertor y se le condena a años de exilio. Soy de un país donde se nombra de gratis todo aquello que es subvencionado con el 90% del trabajo que nunca se paga, creando la falsa idea de que no se paga impuestos cuando se cobran los más caros del mundo. No es gratis, es público, como en muchos otros lugares. Es imposible que tú tengas a la gente muriéndose, porque yo tenía hasta vídeos de gente de estos que nunca los publiqué uno, fue casi un nivel de chantaje, de o me abren una manera para mandar la primera carga o empiezo a publicar lo que me están mandando los intensivistas de los hospitales y vamos a ver cómo tocamos. Y eran muertos y muertos y muertos, así, tirados. Que eso no se publica por una cuestión de sensibilidad, pero hay un punto, y estos son los dilemas éticos, en que tú estás en bronca con ellos, sabes que tienen la posibilidad de abrirte una vía. Yo decía, Cubana Aviación se la da aquí todos los martes. No me digas que no hay una manera de mandar para Faustino, que era mi prioridad, que Faustino era el que estaba en zona roja en Matanza, y nosotros conseguimos una carga de media tonelada para Faustino, de todo lo que necesitaban los médicos, desde los insumos, las mascarillas, las batas, los medicamentos, el stop COVID completo. Me mandaron funcionarios, me mandaron una serie de personas para intentar negociar. Que no era negociar, era que te calles. Porque sí, te voy a responder. Y empezaban a dar larga. Y ya cuando bueno, van a dar larga, pues aquí ya vamos a otros niveles. Y entonces publicó eso, ocurre el 11 de julio, e inmediatamente después del 11 de julio nos conceden lo que nosotros estábamos pidiendo como corredor humanitario, que se podía empezar a mandar maletas y maletas. Ahí sí nos unimos todos, grupo de Barcelona, grupo de Valencia, había en Londres había otro, en Roma había otro, de Miami, es un grupo en Uruguay que también me escribió y se organizaron. En México intentamos también organizar uno, pero fue muy incipiente. Pero bueno, funcionó durante un tiempo. Normalmente a mí me escriben. Yo intento ver si lo tenemos en Cuba. Yo escribo al equipo de Cuba, le digo, tenemos esto. Cuando no hay manera de resolverlo, que ya hemos tirado por todos lados médicos, o sea, que no hay una manera, entonces yo lo pongo público. Y yo siempre digo, tú quieres que yo lo ponga, porque a todas estas hay un montón de gente que quieren la ayuda, pero no quieren estar relacionadas conmigo, aunque me la han pedido a mí, porque tienen miedo. Y las personas tienen derecho a tener miedo. Y ya está. Y además sabemos que no estamos hablando de un chiste, sabemos que estamos hablando de un estado dictatorial con que hay una serie de repercusiones por relacionarse con una serie de personas. Nadie se quiere poner en la mira. Hace como un año, recuerdo, que además estoy pendiente de eso, porque cuando sacan avisos. Han sacado medicamentos para la presión en tal lugar, yo aviso. Van saliendo como en un lugar una cosa, en otro. En Camagüey entró un lote, y es porque entran lotes, que supongo que sean de donación la mayoría, sobre todo por la respuesta que me han dado médicos y tal, de cuando ven los lotes. Hay una bronca interna que tú dices, entonces el medicamento está, pero tú estás priorizándolo en determinadas zonas, como me pasó muchas veces, que hay muchas enfermeras de hospitales que atienden extranjeros que me decían, ven de tal hora a tal hora para que te lo lleve. No te preocupes. O sea, porque son gente que saben que ahí hay, que está controlado para servicio, para atender a los extranjeros, pero claro, ¿y afuera qué está pasando? Hay otras cosas que han sucedido, que es que la gente se ha acostumbrado a vivir sin medicina. Que eso sí ya me parece grave. Que es que la gente no te pide una medicina porque, bueno, yo puedo vivir con esto. Estamos hablando de vivir con dolores, vivir con una hipertensión, el día que me da un infarto me da, porque ya, ¿qué más da? Vivir con las cosas dermatológicas, por ejemplo, la gente se ha acostumbrado a vivir con llagas, con no sé qué, así, y es lo normal. Y con niños, que me parece aún más grave. Porque estamos hablando de cosas que no es que ya tú tengas 70 años y hayas pasado toda tu vida, sino que se están formando unas bases de cómo va a ser tu salud cuando tengas 20. Y si tú empiezas a tener padecimientos sin tratar que se vuelven crónicos, o sea, con 20 años tú no vas a tener salud. Y se ha acostumbrado a saber que si se tiene que operar, tiene que empezar a pedir fuera cada una. Nosotros hemos mandado stock para operar, porque el médico te da la lista de lo que hace falta para operarte y si no lo consigues, pues no te operan. Aquí en este invierno han pasado más de 70 personas que han llegado emigradas a Madrid. De ellos algunos médicos. Y lo de sentarse y decirme, Maciel, nosotros teníamos que hacer una vez a la semana reunión, que eso lo sé porque me lo han contado los de allá y me lo han contado aquí, reunión para ver quién tenía las cosas más completas, para ver quién se operaba y quién no. No quién está más grave y quién está más sano, ni quién tiene la prioridad ni quién no. ¿Quién tiene las cosas? Entonces, en algunos momentos se grita, cuando se gritó por lo de la quimio, que estaban dando placebo en la quimio, pusieron la quimio. Cuando se gritó por los niños de la sala, no sé qué, pues ponen no sé qué. Es estos procesos de que cómo es posible de que tú, exacto, no pienses en la gente. Y volvemos al principio, a cuando sales y te das cuenta de que hay un sistema, hay una ciudad pensada para la gente. Y empiezas a ver que hay un país que no está pensado para su gente y que da igual si la gente se muere, emigra. De hecho, yo creo que ellos hasta el otro día
las vías de migración eran un canal para salir de gente que no tengo que alimentar, gente que no tengo que atender. Lo que pasa es que en algún momento ese desangre ya no te conviene, porque tampoco tienes gente para producir ni para mantener las 4 cosas que mantienen tu casta y tu familia. Entonces, la migración es buena, pero hasta un punto. Y de hecho este año, no soy socióloga y tengo compañeras que este año tocaba censo poblacional y no lo hicieron. No se atrevieron a hacerlo. Llegaron dos muchachas que yo conocía, porque de hecho eran de las que colaboraban en Cuba con el corredor. Llegaron aquí a emigrar sin nada, con una mano delante y otra atrás, como llegan casi todos. Y claro, cuando llegan, digo, no, que estás aquí fulana y mengana, caballero, hay que ayudar. Y empezamos todos a traer ropa. Me saqué primero la mitad de mi armario. Cojan ahí, mira qué les vale. No les valía casi nada, porque yo soy un fleco y ellas son grandotas. Y ahí vino Marisabel enseguida. Niña, si cuando yo me operé, yo tengo un montón de ropa buenísima. Cuando yo estaba gorda, ven para acá. Sí, Marisabel vino con otro bulto. La tribu, todo el mundo trajo. Diana y Junior, por ejemplo, que en su momento cuando llegaron nosotros les dimos de todo. Todo el mundo se quitó, mandaron de todas partes. Y descubrimos que ya ellas habíamos dejado vestidas estupendamente a ellas dos. Y había un montón de cosas. Digo, ¿ahora qué hacemos con todo esto que ha sobrado? Empiezo a preguntar de la gente que estaba, oye, fulano, de la gente que estaba llegando y tal. Y en algún momento en estas preguntas doy con los refugios. Y entonces cuando empiezo a preguntar en los refugios me entero que no eran ni 1 ni 2 cubanos. Eran miles entrando cada semana. Los refugios estaban llenos, no cabía uno más. No había dónde meterlo, estaban llegando en familia. Yo nunca me imaginé que estuvieran llegando tantos niños. Para mí eso fue una sorpresa. Yo en mi cabeza no podía caber que había gente que estaba haciendo rutas de 2 años y hasta de 1 año con niños. Gente que llega aquí y no sabe qué hacer. Porque además yo siempre digo, aquí no se da ropa. Aquí yo siempre digo, hay café. Y la parte del café es, siéntate. ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? ¿Dónde estás? ¿Qué necesitas? No hagas tal cosa, no hagas más cual cosa, no cojas por aquí. No. Esas cosas que son importantes saber. No digas esto a las autoridades. No digas tal documento. Repórtate aquí. El número del SAMU para que te cojan como caso de refugio es este. Los refugios están aquí, aquí y aquí. Si no te reciben, plántate en la puerta. O sea, hay cosas que aunque tú no puedas acoger a todo el mundo, hay una cosa muy valiosa que es la información. A mí me dejó totalmente abrumada la situación de las familias. Son familias, la mayoría. Yo he recibido muy poca gente sola. Son todas familias con niños. Eso te da la dimensión, además, de lo que está pasando en Cuba. Eso horroriza, eso ya te deja un estado... Cuando ves quiénes son, gente muy humilde, gente de pueblo, gente de campo, la mayoría de campamento en campamento, de refugio en refugio, presos. Cobijo, que es un refugio que lo dirige un párroco cubano, ha sido sumamente importante porque crea esa comunidad de apoyo. Y hay varios proyectos y varias personas que se han unido y eso ha permitido crear ese apoyo. Pero son demasiadas las personas que llegan, no hay capacidad ni recursos para todo. Hay gente que tiene 2 o 3 personas durmiendo en la sala de su casa. Nosotros somos una serie de personas en la diáspora que nos hemos organizado para hacer el apoyo del activismo y el apoyo de la disidencia. Eso es lo que estoy intentando, y no solo de la disidencia, sino de la población en general. El apoyo de una población que está muriendo. O sea, lo primero que uno tiene es una desesperanza total de ver que la muerte de Cuba, porque la muerte de la gente es la muerte de Cuba. Yo vuelvo a concentrarme en lo mismo. Si no se salva a la gente, no hay país. Y lo que va quedando, claro, lo que va quedando es la gente humilde. Esa misma, que ahí vamos a los elitismos, a los clasismos y a no sé cuántas cosas más. Queda un montón de gente humilde que no ha tenido otra escapatoria y que ha vivido con lo que ha podido. Pero esa gente es Cuba también. O sea, Cuba no es solamente los profesionales o los artistas, no sé qué, que se han podido. Cuba es toda esa gente que está ahí dentro y toda la gente que está afuera, incluso las que limpian, ¿cómo es? Las señoras que limpian y cuidan aquí, que son cubanas que han tenido que irse y que trabajan por la izquierda, que hay muchas. ¿Vas a salvar el país? No. ¿Yo voy a cambiar Cuba? No, yo, Maciel Rubio, no va a cambiar Cuba. Ahora, ¿yo puedo cambiar la vida de los próximos 6 meses de la señora que vive al lado de Tahuasco? Sí, yo puedo. Entonces, yo me quedo con eso. Yo me voy a quedar ahora mismo con eso. ¿Yo puedo cambiar la vida de esa señora? Pues yo estoy haciendo algo muy importante. Yo también entiendo que hay gente mucho más sensata que yo que protege su espacio, su tiempo, su vida, su salud mental, su salud física, todas las cosas que ha conseguido. Pero ayuda a uno. Vamos a hacerlo así y ya dejaremos que los locos se ocupen de 100.
Yo puedo ocuparme a lo mejor de 100, de 150, bueno, porque hay una capacidad y unas ayudas de otra parte. Entonces, quédate con eso, quédate con ese cambio que tú estás provocando en la vida de una persona. Es eso lo que me pudiera conducir a una esperanza en Cuba. Yo he visto que en circunstancias muy extremas aflora lo peor, pero también aflora lo mejor. Hay algo que se quedó ahí en el inconsciente, que está ahí metido, que es lo de hacer por el otro. Y es verdad que a nivel de comunidad nos movemos así. Y eso es ahí donde yo creo que hay una esperanza. Martí decía, vayamos a la médula y no a la cáscara. Me tuve que ir para llegar a la médula. Entonces yo creo que lo que hay que hacer tiene que provocarse un cambio paulatino muy grande. La dictadura cubana es como un gran edificio, pero es un edificio que está en estática milagrosa. Es un monstruo gigantesco, totalmente, por mucha cal que le pongan a la fachada, para que la gente de afuera vea que está pintadita, las estructuras de soporte del edificio ya están quebradas. Eso está en estática milagrosa. Un arquitecto lo miró y dijo, aquí el soporte se está quebrando. La dictadura no es un ente simbólico. La dictadura son una serie de cosas concretas. La dictadura es mucho machismo, fomentado por ellos mismos como grupo y como familia y como casta. La dictadura es una violencia ejercida desde el poder. Y eso es otro soporte que está ahí. Yo sí creo en que son pilares en los que está sostenido la dictadura, que hay que terminar de reventarlo. Y que da igual si el primer pilar que reventamos es matrimonio igualitario, pues vamos a reventar, porque además estamos hablando de una JUMAP, una represión a los homosexuales. O sea, ¿cómo tú no vas a defender una cosa tan mínima que lo que va a hacer es hacer así y quebrar una de las columnas de soporte del edificio que es la dictadura? Yo creo en la posibilidad de sentarse en una mesa, pero sentarse en una mesa donde haya una presión social en el medio de la calle y una presión externa. Y ahora vamos a dialogar. ¿Qué cosa? Dialogar es un pulso político. Tú vas a seguir en esta situación insostenible en la que tú no puedes esto y esto, o tú vas tienes que mover. En algún momento ellos van a tener que mover ficha porque es insostenible la situación. Yo la esperanza la veo ahí. Yo sigo abogando por la fe en el mejoramiento humano y por empezar a tratarnos desde otra zona. Yo ayudo a gente que ha hablado más de mí. Y esa es mi manera, justamente, de cambiar, de romper la dinámica habitual cubana.